Ok, bienvenidos entonces a esta siguiente clase, que es la número 2, que es la clase de la visión celestial. En la clase pasada estuvimos hablando acerca de lo que es el liderazgo, y esta es, digamos, nuestra visión como iglesia. Aquí está la visión: levantar un liderazgo íntegro y comprometido con la gran comisión. Hablamos de el liderazgo, el ADN del líder, y dijimos que el liderazgo significa servicio. Eso es, servir. Eso es liderazgo. ¿Qué? El liderazgo, desde el punto de vista cristiano, no tiene nada que ver con el liderazgo desde el punto de vista secular. En el liderazgo secular sabemos que tiene que ver con posición, tiene que ver con, ¿verdad? Un nivel, llegar a alcanzar un nivel. En el caso del cristianismo es mientras más profundizo, más alto voy. Mientras más bajo, más alto voy. Eso es el liderazgo desde el punto de vista cristiano. Desde el punto de vista secular, mientras más subo en lo secular, más importante soy, ¿verdad? Eso es lo que vemos nosotros, ¿verdad? Mientras más subo, más importante. En el caso del cristianismo, mientras más profundizo, más bajo, como Jesús hizo, que lavó los pies a sus discípulos, ¿verdad? Más carácter de líder voy a tener. Entonces, hablamos de levantar un liderazgo íntegro y comprometido con la gran comisión. Esta, digamos, visión la vamos a estar viendo en todas las clases prácticamente, porque de eso se trata el ADN. El ADN tiene que ver con que nosotros tomemos esa visión, la internalicemos en nuestra vida y podamos entonces trabajar con la visión. Es una visión prácticamente sacada de la Biblia. Levantar siervos íntegros comprometidos con la gran comisión. ¿Qué es la gran comisión? Ir y hacer discípulos a las naciones, que es lo que el Señor nos dice a nosotros, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y además de eso, enseñándoles a que guarden todas las cosas. Esa palabra enseñándoles significa discipulando. Esto es lo que estamos haciendo ahora, discipulando, enseñándoles a que guarden todas las cosas. Así como Jesús hizo con sus discípulos, nosotros hacemos también con ustedes. Entonces, levantamos siervos íntegros comprometidos con la gran comisión, la evangelización, y les enseñamos para que puedan entonces enseñar también. Un día ustedes estarán enseñándoles, ¿verdad? Dice aquí, enseñándoles, ¿verdad? Que guarden todas las cosas que Jesús os enseñó. Bueno, para que la cámara lo vea, ¿verdad? Para que lo tengan ahí. Dice, impactando nuestra generación, o sea, nosotros, con poder, autoridad y unción. ¿Vale? Entonces, esa es la visión de nuestra iglesia. Hoy vamos a ver lo que es la visión celestial. ¿Qué significa la visión celestial? ¿Ok? Entonces, un llamado a descubrir y vivir la dirección divina que transforma el liderazgo temporal en un liderazgo eterno. Cuando se tiene una visión verdaderamente, uno sabe hacia dónde va, esa es la visión. El liderazgo no se vuelve temporal, sino que se vuelve eterno. Por eso Jesús, cuando dio la visión, nos dio la visión y la dio a sus discípulos, ha perdurado esa visión, ha trascendido los siglos y los milenios, y al día de hoy, después de 2026 años, todavía seguimos predicando la palabra, seguimos discipulando, seguimos bautizando, seguimos, ¿me entiendes? Y esa es la visión celestial, algo que perdura en el tiempo. Es que la visión celestial aún está bloqueada, no podemos verlo. Después la desbloqueo. Está hecho a posta para que me escuchen a mí. Sí. A mí me sacó el programa, el de la plataforma. Me dice que me voy a unir otra vez. Ah, pero yo sí veo la ¿Sí también? visión celestial. Sí, tú sí. Sí, nosotros sí también. Qué raro. Yo la tengo bloqueada. Actualiza. No. Sí, Ah, sí, que está sí. teniendo actualización. Claro, sí. No, actualiza a ver, pero si ellos la pueden ver, tú deberías poderla ver, ¿no? Bueno, atendamos esto ahorita y luego vemos qué pasa con la aplicación. La visión celestial, ¿ok? Una perspectiva que trasciende lo temporal. La visión celestial en el liderazgo cristiano no es una mera estrategia de planificación. O sea, decir vamos a trabajar en una visión no es solamente una mera estrategia de planificación en cuanto respecta al liderazgo cristiano, ni una aspiración humana, es la dirección clara y específica que Dios revela a sus siervos para el avance de su reino. ¿Ok? La visión siempre Dios la da, ¿verdad? Para que se trabaje sobre ella. ¿Ok? Eso.
La visión Dios la da para que se trabaje y es una dirección clara y específica hacia dónde vamos. ¿Ok? ¿Para qué? Para el avance de su reino. Proverbio 29:18 declara, sin visión el pueblo perece, el pueblo se desenfrena, ¿verdad? O el pueblo perece. En hebreo la palabra visión, ¿verdad? Que es esta, o jasón, que es esta traducción en hebreo, implica una revelación profética, una percepción inspirada por Dios que guía al pueblo hacia su propósito divino. ¿Ok? Cuando Jesús vino sobre esta tierra, Él vino con una visión. ¿Cuál fue la visión? La visión celestial, la visión del Padre. ¿Cuál era la visión? Rescatar a la humanidad, ¿sí? Porque la humanidad había caído en pecado. Génesis capítulo 3. Dios había creado todo perfecto, pero Dios le dio libre albedrío al hombre, libre decisión. Y eso es una manifestación del amor de Dios para con el hombre, porque si no hubiese dado ese libre albedrío, nos estaría manipulando y manejando como robots, pero Dios no es así. Dios no nos programa como esta computadora está programada, no. Dios nos deja al libre albedrío. ¿Ok? Y ese libre albedrío hizo que el hombre cayera, que el hombre desobedeciera, pero Dios ya había preparado, ¿verdad? Ya había dado una visión, que de la simiente de la mujer, Génesis capítulo 3, verso 15 al 16, los evangelios, saldría, ¿verdad? El que iba a aplastarle la cabeza a Satanás. Y durante todo el tiempo, ¿verdad? Miles de años, Dios trabajó en esa visión hasta que llegó Jesús sobre esta tierra. Cuando Jesús llegó sobre esta tierra, Él cumplió la visión de Génesis capítulo 3, versos 15 y 16. Él aplastó la cabeza del diablo en la cruz del Calvario. Amén. Entonces, una visión es una dirección clara sobre la cual nosotros trabajamos, una dirección clara sobre la cual nosotros caminamos. Eso tiene que trascender lo temporal, tiene que ser eterno. ¿Okay? Esta imagen nos da una clara vista de lo que es una visión, es ver, ¿verdad?, a lo lejos. ¿Okay? Una persona que tiene visión ve más de aquel que no tiene visión. Amén. Es ver a lo lejos, eso es tener visión. No es una función de la vista, es una función del corazón, es ver más allá. ¿Ok? Entonces, nosotros estamos trabajando sobre la visión, y esta es la visión de la iglesia: levantar un liderazgo íntegro y comprometido con la gran comisión, enseñándoles a que guarden todas las cosas que Jesús nos enseñó, impactando nuestra generación con poder, unción y autoridad. Entonces vamos a ver el origen divino de la visión. Dios le dio a hombres, y podemos ver dentro de la Biblia, a hombres que Dios le dio visión, una visión, estableció una visión para que trabajaran en esa visión. Moisés recibió la visión del tabernáculo ahí en el desierto, y él construyó el tabernáculo de adoración para que el pueblo durante los 40 años de desierto tuviesen un lugar donde adorar a Dios. Entonces, Moisés recibió esta visión claramente en Éxodo 25:40. Pablo fue comisionado mediante una visión celestial camino a Damasco a ser el apóstol a los gentiles, llevar la palabra a los no judíos, a los gentiles. Pablo fue comisionado, esa fue la visión que Dios le dio a Pablo para que trabajara en eso. ¿Ok? José soñó visiones que prefiguraban su papel salvador en Egipto. José en el Antiguo Testamento, Génesis 37 al 39. José, ¿verdad? El Señor le dio una visión, ¿verdad? Le dio unos sueños, y a través de esos sueños, y esa fue la visión que Dios le dio, y esa visión luego se proyectó en el tiempo, ¿verdad? Durante 13 años después, él llegó a ser allí en Egipto prácticamente el jefe de economía de Egipto, el segundo junto con Faraón allí en Egipto, y Dios lo utilizó a José precisamente con esa visión que le dio, ¿verdad? ¿Se acuerdan que todos los hermanos se iban a postrar delante de él, que la madre y el padre también? O sea, esa visión que le dio, pues a lo largo del tiempo se desarrolló. ¿Ok? Entonces Habacuc dice, escribe la visión, y eso es lo que hemos hecho nosotros. Esto es Habacuc 2, ¿verdad? Del 2 al 3. Escribe la visión, aunque tardare, dice Habacuc, aunque esto es una visión que iba a trascender en el tiempo. Esto tiene 27 años con nosotros, esta visión. En Venezuela, en nuestra iglesia en Caracas, se sigue esta misma visión. En Puerto La Cruz se sigue esta misma visión. En Altagracia se sigue esta misma visión.
En Colombia se sigue esta misma visión, en Alemania seguimos esta misma visión, en Cuba seguimos esta misma visión. Donde quiera que estamos, esta es la visión que ha sido escrita, como Habacuc lo dice, escribe la visión, aunque tardare, porque obviamente cuando Dios me la dio en el año 2000, esto no se vislumbraba lo que hoy hemos llegado. Prácticamente nosotros empezamos con un grupo, nuestra familia, mi esposa y yo, mi papá, mi mamá y mi suegra, empezamos a orar y caminar en esta visión. Al día de hoy son ya 14 iglesias, al día de hoy seguimos avanzando en esta visión. Se dan cuenta cómo en el tiempo trasciende, aunque tardare, espérala, porque sin duda vendrá y no tardará. Eso lo dice Habacuc. Y es una clara evidencia de lo que ha pasado. La visión no se inventa, se recibe. Eso no lo inventé yo, es un día en oración que el Señor me dio eso, viendo la falta de integridad que había dentro del liderazgo cristiano, viendo la gran comisión como la gran omisión y viendo la gran comisión como un negocio para algunas iglesias. El Señor me indujo a escribir para que se levantara un liderazgo realmente íntegro, ¿ok? Con integridad. Eso lo vamos a estudiar aquí, lo que significa integridad. Hay varias clases ahí. Entonces la visión no se inventa, se recibe. Un líder que intenta crear su propia visión desconectada de la guía de Dios corre el riesgo de edificar torres de Babel grandes a los ojos humanos, pero inútiles en el cielo. El líder cristiano no formula su visión, la descubre en oración, palabra y obediencia. Amén. Yo siempre les he dicho y les vuelvo a repetir, yo no soy aquel que va detrás de tener una iglesia la más grande de Madrid. No, esa nunca ha sido mi intención, ni la más grande de Venezuela, ni la más grande de Madrid. No, mi intención no es construir una torre de Babel. Mi intención es construir corazones y vidas que realmente estén rendidas a la visión de Dios. Que entiendan cuál es la visión que el Señor nos ha dejado a nosotros sobre esta tierra. Si viene el crecimiento, amén, gloria a Dios, no lo vamos a desechar tampoco, amén, de multitudes, pero no, mi corazón no está detrás de correr en multitudes y olvidarme de Paulina, que ni siquiera la conozco, que ni siquiera sé que ella es chilena, que ella viene, ¿verdad? Y que está aquí trabajando y que tiene un esposo. No, mi intención es conocerte a ti, conocerle a cada uno de ustedes. Porque iglesias grandes hay donde la gente va y no conocen a quién es Paulina, de dónde viene, ¿verdad? Sí. ¿Me entiende lo que quiero decirles? Entonces, yo quiero que ustedes estén claros, por eso estas clases son de ADN y por eso estas clases las tiene que dar el pastor o la pastora, porque nosotros entendemos lo que es la visión y lo que queremos y hacia dónde vamos y cuál es nuestro corazón en esto. Características esenciales de la visión celestial. Tiene que ser clara y comprensible, ¿ok? Yo creo que todo el mundo entiende esto, ¿o no? ¿Sí entendemos esto? ¿Es claro, es comprensible o hay alguna duda con respecto a eso? ¿No? Aquí hay, como siempre digo, que hay unas palabras que son duras. Por eso mucha gente no perdura. Son duras y no perduran. ¿Ok? Liderazgo íntegro, esta es una palabra dura. No todos son íntegros. Comprometido. Ay. No quiero ni pensarlo, no toda la gente es comprometida. Entonces hay dos palabras difíciles aquí, fuertes, y realmente en el tiempo yo me he dado cuenta que esas son las dos palabras más complicadas que hay dentro de la visión, porque no todo el mundo quiere ser íntegro y comprometido, ¿ok? Con el Señor. Entonces tiene que ser clara, comprensible, tiene que ser desafiante, pero alcanzable, ¿ok? La visión divina lleva a depender de Dios porque excede nuestras fuerzas humanas. Nehemías es un claro ejemplo. Nehemías fue un hombre que Dios utilizó para poder reconstruir las murallas de la ciudad de Jerusalén en la época en que Jerusalén fue destruida por la invasión babilónica. Los babilonios llegaron, Nabucodonosor destruyó el templo, destruyó la ciudad, las puertas, los muros,
y la dejaron así abandonada. Unos pocos se quedaron ahí viviendo en Jerusalén, muchos fueron deportados, arrastrados, llevados a Babilonia, entre los cuales estaba Daniel y sus amigos, entre los cuales estaba el profeta Ezequiel también. Ellos fueron, ¿verdad?, llevados a Babilonia. Entonces, desafiante, alcanzante, y Nehemías enfrentó oposición feroz cuando él quiso levantar los muros otra vez de Jerusalén. Cuando ustedes lean el libro de Nehemías se van a dar cuenta, pero perseveró porque su visión provenía de Dios. ¿Sabe por qué hemos llegado a 27 años de ministerio? Porque esta visión yo creo que es de Dios. Si esta visión no hubiese sido de Dios, esto se hubiese derrumbado. Yo conozco ministerios que han empezado y a los 3, 4 años ya no existen, ¿vale? Entonces, cuando la visión es de Dios, perdura en el tiempo. Perdura en el tiempo. ¿Por qué? Porque Dios es el que la moviliza, la inspira. Tiene que ser inspiradora, movilizadora. Una visión dada por Dios enciende pasión, une a las personas alrededor de un propósito mayor que ellas mismas. Esto de pasión y encender a las personas, me acuerdo cuando en los años 2001 estábamos en Caracas, en Sabana Grande, en nuestra iglesia, y de repente Dios nos permitió ir a un lugar bastante pobre. ¿Cuántos son de Caracas aquí? ¿Ustedes conocen Caracas? No. Algo, no son de Caracas, ¿verdad? Ok, ¿tú eres de Caracas? No, tampoco. Bueno, después de Petare, que es un barrio fuerte, viene en los valles del Tuy, viene un lugar muy pobre, donde el Señor, Santa Lucía se llamaba, un lugar donde el Señor nos permitió llegar a una tierra que lo que había era un rancho prácticamente en ese lugar, y ahí empezamos a predicar. Un rancho no es lo que algunos piensan, ¿no? Que los caballos y las casas coloniales, no, un rancho eran 4 latas con 2 palos ahí donde vivía una persona, una chabola, donde vivió una persona que tuvo que fugarse de ahí porque era un criminal, se fugó de ese lugar, y llegamos a ese lugar nosotros y empezamos a predicar la palabra. Había poquita gente. Hoy en día en ese lugar hay una iglesia nuestra establecida y hay más de 140 personas congregándose en ese lugar. ¿Ok? Entonces ese lugar, luego fuimos a un lugar, compramos un terreno y ahí establecimos la iglesia. Cuando yo digo encender pasión, porque yo me acuerdo que todos los domingos me paraba en la iglesia y le decía, necesito 5 sacos de cemento, necesito 40 bloques, necesito tantas cabillas, y la gente decía, pastor, no se preocupe, aquí está la ofrenda, aquí están los bloques, les voy a mandar las cabillas, les voy a mandar. Y esa pasión encendida en el corazón de las personas hacía que las personas donaran, y con eso construimos allí un centro grande, bastante grande. Inclusive el pastor de allí que dejamos quiere hacer como una especie de unas casetas para hacer campamento, vigilia, porque el terreno es grande en ese lugar. Hoy en día estamos en ese lugar se recuperó, gracias a Dios. Ya no hay personas malandros con armas y fugitivos, porque era una zona de fugitivos donde se refugiaban allí y luego se escapaban para otro lado, pero era el lugar donde se escondían. Y hoy en día en ese lugar hay una iglesia nuestra, y eso es lo que nosotros queremos, ¿ok? La visión se sostiene en la fe. Hebreos 11:1 nos recuerda que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, ¿ok? Perdón. La oración y la dependencia del Espíritu Santo. Toda visión tiene que tener oración y dependencia del Espíritu Santo. Toda visión genuina nace en oración. Antes de reconstruir los muros, Nehemías pasó días de ayuno y de oración en la presencia de Dios para poder reconstruir esos muros. Jesús oró toda la noche antes de elegir sus 12 apóstoles, ¿verdad? La oración no solo revela la visión, sino que mantiene al líder alineado con la voluntad de Dios. Amén. Entonces, fíjense que nuestra visión continúa al día de hoy, aún hoy en día tenemos Alemania, tenemos Colombia, tenemos en Italia, también tenemos iglesia en Italia, en Cuba, y donde quiera que vayamos y que se va a establecer una obra, siempre estamos dependiendo de Dios, siempre, en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar, porque esto es continuo.
Esto no es que dependimos de Dios, oramos, tuvimos la visión y aquí estamos. No, esto es continuo, una oración continua. Paulina, disculpa que no te dejo ver la presentación. ¿Ok? Hechos 1:8 que dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Eso fue lo que Jesús le dejó dicho a sus apóstoles. Esos como 120 que estaban en el aposento alto. Y me seréis testigos. O sea, la comisión, la gran comisión es ir y hacer discípulos. Y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Esa visión yo la tomé en mi corazón. Mi Jerusalén fue Caracas, mi Judea fue los valles del Tuy, Puerto La Cruz, Samaria fue Colombia, extranjeros, fuera de Venezuela, Colombia, mi Samaria es España, mi Samaria es Italia y hasta los confines de la tierra. Jerusalén, el lugar donde Jesús se movió, Judea, ¿okay? Samaria, los extranjeros y hasta los confines de la tierra. Así hemos ido nosotros, ¿verdad? Progresando. Esto no nació, ¿verdad?, de la nada, sino de oración, de ayuno, de la visión de Dios que ha alcanzado nuestros corazones, primeramente. Nehemías. Bien, Nehemías, él tuvo una carga para la visión. Cuando usted estudia la historia de Nehemías, en el libro de Nehemías, usted se da cuenta que Nehemías escucha a sus hermanos cuando llegan decir que los que estaban en Jerusalén estaban mal, estaban en gran afrenta, los muros estaban caídos, las puertas estaban quemadas, el templo estaba prácticamente derribado. La gente que estaba en Jerusalén, que no fue deportada a Babilonia, porque se quedaron, algunos escaparon a lo mejor en esa invasión y luego regresaron a sus casas, ¿verdad? Algunos que se quedaron allí estaban en gran afrenta en Jerusalén. Otros estaban en Babilonia, todo el pueblo estaba en Babilonia, 70 años de cautiverio. Nehemías, cuando él escucha esa noticia, ¿qué hace Nehemías? Él no se echa a llorar, él no va al rey a decirle, ayúdame por favor, rey. No, él lo que hace primero es orar, ayunar y buscar la dirección de Dios. Porque toda visión tiene que tener una carga de oración, de ayuno y de búsqueda del Señor. ¿Ok? Entonces, él escucha que los muros de Jerusalén están derribados, sus puertas quemadas, y él siente un dolor santo. ¿Ok? Me senté, lloré e hice duelo. Eso es lo que dice el libro de Nehemías. Hice duelo por algunos días, ayuné y oré delante de Dios. Luego, lo siguiente, dice, él tuvo esa visión clara, ¿ok? Buscó dirección divina, ¿ok? Buscó dirección divina, Señor, ¿qué voy a hacer en esto? Y buscó movilizar. Se movilizó, fue al rey, el rey lo vio, el rey lo ayudó, salió de allí, se movilizó y llegó hasta Jerusalén. En Jerusalén de noche paseó por todos los muros mirando él solo cómo habían quedado, hizo una inspección, una evaluación y luego llamó a la gente a la movilización. ¿Qué le dijo a la gente que estaba allí? Esos pocos que habían quedado allí: levantémonos y edifiquemos. Y dice la Biblia que así esforzaron sus manos para el bien. Nehemías capítulo 2, verso 18. Entonces fíjense cómo una visión comienza. Comienza con un dolor en el corazón. ¿Cuál fue mi dolor? Ver que no había integridad, que no había compromiso con la gran comisión. Ese fue mi dolor. Ver que no había un compromiso verdadero con el discipulado, cosas que Dios había dejado establecida. Yo siento ese dolor santo, oro al Señor, ayuno. Me acuerdo que era un 1 de enero del año 2000, cuando estaba yo en oración y ayuno, ¿verdad? Uno diría, un 1 de enero uno estaría durmiendo, ¿verdad? Cansado de la fiesta del 31. 31 no hubo fiesta, ¿verdad? El 1 estaba yo buscando al Señor en un ayuno, el día 2, y así, sintiendo el dolor santo, el Señor me dio la visión clara
una dirección divina y obviamente la movilización. ¿Ok? Ahí fue donde fundamos el Centro Cristiano de Avivamiento Rey de Reyes, el Ministerio de las Naciones, que yo le puse ese nombre, Ministerio de las Naciones, porque el Señor dijo, me puso en el corazón el versículo de Salmo 2, verso 8, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Yo le puse el Ministerio de las Naciones sin saber, estábamos comenzando. Al día de hoy es un Ministerio de las Naciones, pero hace 7 años atrás poner ese nombre fue porque me moví proféticamente en fe. Amén. Sobre la visión que el Señor nos había entregado. Entonces, ¿ustedes sabían esto? Todo esto. Bueno, las clases de ADN son para eso, para que conozcan, ¿verdad? El corazón de la iglesia. Movilización en medio de oposición. Pastor, ¿usted tuvo oposición para todo lo que se ha hecho? Sí, muchísimo. Yo he tenido oposición en mi vida personal, oposición en el trabajo, oposición en mi familia, oposición. El Señor ha querido tocar a mis hijos. Oposición en todo. Porque siempre va a haber oposición. Nehemías tuvo oposición. Oposición externa y oposición interna. Yo cuando dejé el ministerio en Caracas y lo dejé a un pastor que estuvo con nosotros durante todo el comienzo, el año 1, el año 2, el año 3, 4, 5, yo lo dejé en el año 6, en octubre de ese año 6. Y él estuvo todo ese tiempo con nosotros. Ese pastor estuvo allí 3 años y luego me dividió la iglesia. Tuve oposición externa e interna, sí, tuve oposición interna. Pero Dios me permitió, claro, los hermanos que quedaron ahí, los ancianos de la iglesia, que eran esas personas, ¿verdad?, que estaban a cargo, la junta directiva, pues yo tuve que viajar varias veces a Venezuela. Durante un año tuve que viajar varias veces, dejar el trabajo aquí, ir para allá 2 veces al año para tratar de estabilizar toda la situación hasta que Dios nos dio la victoria. Amén. Y Dios nos dio la victoria. Ok, entonces, ¿va a haber oposición externa hacia la visión? Sí. A Nehemías lo que conocen esta historia, saben que a Nehemías se le levantó Sanbalat y Tobías. Sanbalat y Tobías fueron 2 personas que se burlaron y dijeron, tú vas a levantar los muros. Cuando se suba una zorra encima de ese muro, se va a derribar el muro. Mire, fíjense la oposición que tuvo ese hombre, Nehemías, que quería levantar los muros de Jerusalén. Se levantaron 2 personajes criticando la obra que iba a hacer. Oposición externa, sí. ¿Cuál fue la respuesta espiritual? Entonces oramos a nuestro Dios, ¿verdad? Dependencia total de Dios en la batalla. Cuando hay oposición, amados, no se ponga a pelear con los Sanbalat y Tobías. Ora solamente. Dobla tu rodilla. Ese es el ejemplo que nos da Nehemías. Pero también nos da Moisés. Moisés también tuvo su oposición, inclusive de su propia hermana María. ¿Se acuerdan de María? Que lo murmuró y le dijo a Moisés, ¿cómo tú te juntas con una mujer que no es del pueblo judío? Moisés se había enamorado y la hermana lo murmura, ¿ok? ¿Y qué hace Moisés? Él sencillamente se arrodilla y ora al Señor. Esa es la mejor actitud ante la murmuración. No te defiendas de ninguna murmuración. Ora, ¿ok? Y dice, y actúa. Por causa de ello pusimos guarda contra ellos de día y de noche, contra los enemigos. Entonces la visión celestial no ignora la realidad, pero tampoco se rinde ante ella. Un líder visionario sostiene a su equipo en tiempos de oposición, infundiendo esperanza. La resiliencia de un líder se convierte en un ancla emocional para su gente. El poder ver que un líder, a pesar de que esté allí, ¿verdad?, con murmuraciones, con presiones, con dificultades, con pruebas, se levanta ante eso. Eso es un gran ejemplo emocional para la gente que está liderizando. Amén. Ok. Carlos, ¿estamos bien? ¿Estamos entendiendo? Sí, mis hermanos aquí están. Sí, ¿verdad, Alexi? Bárbara, no sé, te noto que quieres hacer una pregunta y... No. Ok. Nehemías logró
que familias enteras trabajaban juntas. Miren esta visión, la visión de Nehemías. Los muros de la ciudad estaban destruidos. Él llega, él observa, él le dice al pueblo y los anima. Y Dios le da una estrategia. ¿Cuál es la estrategia? Que en esos muros que rodeaban la ciudad habían casitas detrás del muro, por eso se hacían los muros, para proteger adentro. Esas casitas eran familias. ¿Qué hizo Nehemías? Esta familia la puso a reconstruir esta parte del muro, esta familia a reconstruir esta parte del muro, esta familia a reconstruir esta parte del muro. ¿Por qué lo hizo así? Porque en cada familia lo iba a hacer bien. Oye, si ese es mi pedazo de muro que yo tengo que reconstruir, lo voy a hacer bien, lo voy a hacer con ánimo, lo voy a hacer, amén, lo voy a hacer excelente. Fíjense la estrategia que Dios le dio. Nehemías logró que familias enteras trabajaran juntas, los sacerdotes también, comerciantes y hasta los perfumistas se unieron a la reconstrucción. Una visión celestial rompe barreras sociales porque apunta a un bien común superior. ¿Ok? Vamos a ver entonces las características del líder visionario. O sea, la característica del líder visionario. Ese líder debe tener empatía. ¿Qué quiere decir la empatía? ¿Alguien me puede decir esa palabra? ¿Qué quiere decir? Ok, esa es la forma práctica de decirlo. Meterse en los zapatos de otro. ¿Ok? Pero meterse en los zapatos de otro significa ¿qué? Conocerlo. ¿Ah? Conocerlo, tratarlo. ¿Qué significa empatía? Sentir lo que Bárbara siente, lo que Marlene está sintiendo, lo que Samantha está sintiendo. Sentir lo que ella, eso es meterse en los zapatos de ella. ¿Ok? Entonces, empatía es la característica del líder visionario. Su visión nació de una sensibilidad, de un dolor, ¿verdad? Del pueblo. Un líder visionario siente lo que Dios siente y siente lo que otra persona siente. ¿Ok? Luego, otra característica es una fe resiliente. ¿Sabes lo que es la palabra resiliencia? Es esa capacidad que los seres humanos tenemos de reponernos ante un problema, una dificultad, un dolor, por ejemplo, esa capacidad que la gente tiene cuando viene un terremoto y se le destruye la casa y esa gente vuelve otra vez a resurgir y a construir su casa. Eso desde el punto de vista de una construcción de casa. Imagínese una persona que se le muere un familiar querido, el dolor que siente, el derrumbado que está, pero esa capacidad que Dios nos ha dado de levantarnos de esa situación, eso se llama resiliencia. Entonces, fe resiliente no permitió que el desánimo colectivo dictara su actuar, perseveró en medio de la adversidad. Otra de las cosas importantes es comunicación persuasiva. Comunicación persuasiva. Nehemías fue un gran comunicador. Okay. Fue un gran comunicador, movilizó con palabras simples pero llenas de propósito. Un gran comunicador no tiene que ser una persona que hable difícil, que la gente no le entienda, porque si no le entiende no está comunicando. Tiene que ser una persona simple, llena de con claridad, que inspira a la acción. Y eso fue lo que hizo Nehemías. Y una disciplina emocional, o sea, no se dejó llevar por ataques ni burlas, sino que respondió con firmeza y oración. Estos elementos demuestran que la visión efectiva combina inteligencia emocional. ¿Conocen la palabra inteligencia emocional? ¿Lo que es? ¿Sí? ¿Qué es inteligencia emocional? Saber comunicar. ¿Saber cómo? Comunicarlo. ¿Cómo? Comunicarlo. No, ok. Saber comunicarnos es comunicar. Inteligencia emocional es saber gestionar las emociones. Yo puedo tener un carácter que me airo, pero yo sé controlar ese carácter. Esa es inteligencia emocional. Hacer las cosas con inteligencia emocional. ¿Me Ante las entiendes? situaciones difíciles, o sea, cómo controlar eso ante las situaciones difíciles. Exacto, cómo gestionar mis emociones ante cualquier situación que se me pueda presentar. Eso es inteligencia emocional. ¿Ok? Entonces, eso es importante porque nosotros nacemos con un carácter, con un temperamento que es heredado, ¿verdad? Pero ese temperamento se puede formar, forjar
y se puede modelar, y sobre todo cuando somos cristianos. Como controlar las emociones. Exacto, esa inteligencia emocional. Ese temperamento con el cual nacemos lo podemos nosotros manejar inteligentemente, ¿verdad? Y podemos formarlo y podemos modelarlo. Siempre va a suceder que por nuestro temperamento, si somos coléricos, que en un determinado momento se nos quiere salir, ¿verdad?, la ira, el enojo, pero si nosotros tenemos inteligencia emocional, lo retenemos. ¿Ok? En el caso contrario, si somos de temperamento flemático, ¿ok?, si en un determinado problema lo tomamos así, como que no ha pasado nada, y todo está bien, y no, ha pasado, pero yo no me voy a echar a dormir, ni a deprimirme, porque al flemático le pasa eso, se deprime, el melancólico también, por cualquier problema que le ocurra. No, yo no me voy a echar a dormir ni a deprimirme, sino que voy a utilizar la inteligencia emocional para ver cómo ataco este problema de la mejor manera. Eso es inteligencia emocional, ¿ok? Entonces, comunicación persuasiva, disciplina emocional, ¿ok? Estos elementos demuestran que la visión efectiva combina inteligencia emocional, fe firme y dirección divina. Un líder visionario no solo administra, sino que inspira a mirar más allá las circunstancias presentes. Ok, liderar con propósito eterno en la actualidad. Ok, fíjense, Pablo dijo algo: yo no fui rebelde a la visión celestial. Pablo recibió una visión. ¿Cuál era? Predicar a los gentiles ante reyes, ¿verdad?, y gente importante. Él no fue rebelde a esa visión celestial. Hechos de los Apóstoles 26, 19. Entonces, para liderar con propósito eterno necesitamos oración constante. Sin una vida devocional profunda, la visión se diluye en ruido humano. La visión celestial no surge en conferencias de motivación, sino en lo secreto con Dios. Fundamento bíblico: toda visión auténtica debe estar enraizada en la palabra de Dios, en el consejo sabio. Proverbio 11:14. En la multitud de consejeros está la sabiduría. Hoy muchos líderes, dice allí, caen en la trampa de confundir actividad con propósito. Dirigen programas, eventos, actividades, pero sin una visión clara que los conecta con el avance del reino. La visión celestial es el antídoto contra el activismo estéril y alinea las prioridades del líder con la misión eterna de Dios. Vamos a ver algunos pasos para liderar con visión celestial. Bueno, número 1, establece una vida de devoción. Una vida de devoción significa una vida de lectura de la palabra, de oración, de buscar la presencia del Señor, ¿ok? Define tu visión claramente. Esta es la visión de la iglesia. Y sobre esa visión nosotros como creyentes trabajamos. Pero Dios, obviamente, a cada uno de nosotros nos da una visión. El tener un negocio, o el ser enfermera, médico, ingeniero, como yo, ¿verdad? Nos ha dado una visión personal, ¿ok? Bueno, define tu visión claramente, escríbela en términos simples, bíblicos, accionables. Esto también nos enseña, no solo enseña lo que es la visión de la iglesia, pero también la visión, cómo tener nuestra visión, la visión que Dios nos ha dado a nosotros. Escribe la visión y declárala en tablas. Vamos a ir terminando. Sí, tú. Pastor, me tengo que Tranquilo. Sí, tranquilo. Ok, entonces establece una visión devocional, define la visión claramente, comunícala continuamente, forma líderes que compartan esa visión, multiplica obreros que van a continuar con la obra, mide el impacto en términos espirituales, evalúa frutos. Toda visión que nosotros tengamos tiene que ser evaluada, tiene que ser medible, alcanzable. Son los términos que normalmente utilizamos, ¿verdad? Medibles, alcanzables. O sea, yo puedo tener una visión, quiero ir a la luna, pero ¿será alcanzable? No, ¿verdad? No es alcanzable. Por lo menos por ahora no es alcanzable ir a la luna. A lo mejor dentro de unos 10 años, 20, saldrá un vuelo que vamos a la luna, a visitar a la luna. Pero yo puedo tener una visión, pero esa visión tiene que ser medible y alcanzable. No puede ser algo en la estratosfera. Dime, Disculpa, la visión
¿Puede ser cambiante, o sea, acomodarla, o tiene que ser una visión que sea establecida y no puede salirse de La visión que Dios te da, por lo menos en este caso que Dios me dio, no se cambió. A eso iba. Sí, no se cambió. Cuando una visión es cambiante y acomodable, Es porque no es la... porque no es una visión 100% de parte de Dios. Porque cuando Dios habla, Dios no miente. La palabra lo dice. Él es inmutable, es una característica de Dios. Lo que Dios dice, eso lo ejecuta y lo hace. ¿Ok? Los hombres somos Lo que cambiamos las cambiantes. cosas. Sí, cambiantes. Dependiendo del viento, vamos por un lado, vamos por el otro. Vamos como la vela del barco. O sea, no llega a ser una visión, sino una misión nada más. por Sí, decirlo de alguna sí, forma. sí. Sí, bueno, la visión luego se transforma en misión, Claro. tiene que transformarse en una misión. Pero la visión siempre tiene que ser clara y tiene que ser medible y alcanzable. ¿Ok? Bueno, liderar con propósito eterno significa vivir y dirigir bajo una visión que viene del cielo, guiada por el Espíritu Santo y centrada en la gloria de Dios. Nehemías reconstruyó muros, Pablo expandió el Evangelio y Jesús transformó el mundo porque sus vidas estaban alineadas con la visión celestial del Padre. Hoy Dios sigue buscando líderes que puedan decidir, o que puedan decir, no fui rebelde a la visión celestial. Líderes que no solamente administran iglesias, sino que guían generaciones hacia Cristo, edificando un legado que trasciende tiempo y toque la eternidad. Bueno, mire, con esto terminamos. Ok, alguien que me le dé al botón ahí porque yo creo que se le acabó la batería.